el tiempo que tenemos ahora, cantando alabanzas a tu nombre, recibe de nuestras bocas y de nuestros corazones la alabanza que es tuya. También bendice tu santa palabra, obrando en el corazón de cada uno de nosotros. En el santo nombre del Señor Jesucristo pedimos todo. Amén. Entonces vamos a empezar con el himno Bendiciones, ¿cuántas tienes? Porque es importante recordar todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo por nosotros, y también lo que hará. Entonces, invitamos a todos a cantar con nosotros. Bendiciones, ¿cuántas tienes? Bendiciones, ¿cuántas tienes? El Señor nos ha bendecido tanto. Y en momentos de adversidad, en momentos de tristeza, es importante volver a contar todas sus bendiciones, recordar todo lo que ha hecho. Y ahora vamos a cantar otro himno, A Cristo Coronado, es el título, enfatizando que Cristo es el Rey y debemos recibirlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, dejando que nos guíe, dejando que sea la autoridad suprema en nuestras vidas. A Cristo coronado.
Cristo coronado divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de gloria. Y es así, es digno de la alabanza, del honor, del loor. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Cristo es nuestro Rey. Invito a todos ahora a buscar en su Biblia y espero que tengan su Biblia allí cerquita. Y vamos a buscar Lucas 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Como ya sabemos, hoy empieza una semana muy importante en la fe cristiana. Algunos llaman estos días Semana Santa, otros la Pasión de Cristo. Acá en Uruguay es conocida como la Semana del Turismo. Personalmente, prefiero llamar estos días la Semana de Victoria. La Semana de Victoria. Porque durante esta semana, Cristo ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, es una semana de victoria. No tenemos que estar tristes, debemos gozarnos, regocijarnos en el Señor por la victoria que ganó durante este tiempo. Por cada día durante esta semana, vamos a preparar un video y mandarlo a los de la iglesia. Y vamos a llamar esta serie de estudios Caminando con Jesús hacia la tumba vacía. Caminando con Jesús hacia la tumba vacía. Y vamos a pasar por varias paradas, empezando hoy. Y en unos días vamos a pasar por la cruz. Y después, el domingo que viene, por la tumba vacía. Caminando con Jesús hacia la tumba vacía. Oremos. Padre Celestial, una vez más, pedimos tu bendición. Anhelamos el día cuando podamos estar reunidos en persona, cara a cara, edificándonos mutuamente y alabando tu nombre como una sola voz. Gracias, Señor, por estos medios que tenemos para mantenernos en contacto y para seguir estudiando tu palabra. Por bendice este pasaje esta mañana. Pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en el corazón de cada uno y a ti sea la gloria, hoy y para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Empezamos este camino que vamos a tomar durante esta semana, el domingo antes de la crucifixión. Y la primera parada que vamos a investigar y examinar está en las afueras de Jerusalén. El suceso que ocurrió en ese día fue la presentación de Cristo como el Rey de Israel. Y es uno de los pocos acontecimientos mencionados en cada uno de los cuatro evangelios. Los evangelios enfatizan cosas diferentes de la vida de Jesús, pero este acontecimiento se encuentra en cada uno de los cuatro evangelios. Por el puesto que vamos a estudiar hoy, el hecho que Cristo se presenta como el Rey de Israel, me parece ideal dejarles con esta exhortación. Examina tu reacción a Jesús como el Rey. Examina tu reacción a Jesús como el Rey. Este suceso en las afueras de Jerusalén es lo que llamamos la entrada triunfal. Porque lo que vamos a leer y estudiar es el Señor Jesucristo entrando en la ciudad como el Rey de Israel. Entonces, como un rey victorioso que ha vuelto
a casa y entra en su ciudad victoriosa. Vamos a ver en el pasaje aquí en Lucas 19 tres reacciones diferentes. Ahora, hay tres grupos de personas aquí. Tenemos los discípulos, especialmente los dos discípulos que vamos a mencionar. Después tenemos la multitud de gente y después los fariseos. Y vamos a examinar la reacción de cada grupo y cómo cada grupo respondió al Rey Jesús. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿respondes al Rey Jesús con obediencia completa, total? Tú en tu vida, ¿respondes a Jesús como el Rey con obediencia total? Ahora vamos a leer los versículos 28 a 35. Lucas 19, empezando en el versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Cómo es tu reacción al Señor? Dándose cuenta que Dios es el Rey, cada persona debe hacerse esta pregunta. ¿Qué es mi reacción? ¿Me someto totalmente al Señor? No. Bueno, como hemos leído en los versículos 28 y 29, Jesús había llegado desde Jericó, no lo dice allí, pero en otros evangelios sí. Había llegado a las afueras de Jerusalén desde Jericó. Y parece que llegó allí el viernes, pasó el día de reposo, y está en el pueblo de Betania. Por aquí menciona dos pueblos, Betfagé y Betania. En otros evangelios dice que se quedó con algunos amigos en Betania. Betania fue un pueblo chico en la pendiente oriental del monte de los Olivos. Entonces, Jerusalén, justo fuera de Jerusalén hay un valle. En el otro lado del valle, el monte de los Olivos. Y en el lado opuesto de ese monte, el pueblo de Betania. Betfagé fue otro pueblo en el monte de los Olivos. No sabemos exactamente dónde en el monte, pero estaba allí también. Entonces, fueron dos pueblos gemelos. Dos pueblos chicos allí en el monte de los Olivos. Y estaban más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. En algún momento ahora, entonces Cristo llegó con sus discípulos el viernes, parece. Pasó el día de reposo. Y ahora el domingo, en algún momento, manda a dos de sus discípulos a ir a Jerusalén y buscar un pollino. Les dio instrucciones muy específicas, muy concretas, con muchos detalles. Jesús les dijo que encontrarían un pollino atado y que tenía que traerlo
a donde estaba el Señor. Y en el momento de desatar este pollino, los dueños iban a estar allí cerquito, iban a preguntarles qué hacían. Entonces tenía que responder, el Señor lo necesita. Nota los detalles aquí. No es ningún accidente lo que está pasando. Nuestro Dios es el Dios quien controla la historia. Cada detalle de la historia está en las manos de Dios. Y aquí Jesús está controlando todo. Entonces trajeron el pollino. Bueno, Mateo agrega que también trajeron una asna, que fue la madre de este pollino. Y ningún hombre había montado este pollino antes. Entonces trajeron el pollino y su madre, la asna, a Jesús. Y pusieron sus mantos sobre el pollino para servir como la montura. Bueno, los reyes humanos tenían la costumbre de entrar en su ciudad montados sobre caballos, normalmente un caballo blanco, mostrando su victoria sobre los enemigos. Pero este rey, Jesús, entró sentado sobre un animal humilde, un pollino. Y Mateo y Juan, en sus evangelios, explican que Jesús hizo esto en cumplimiento de la profecía que encontramos en Zacarías 9:9. Un pasaje que fue reconocido por los judíos como una profecía mesiánica. Una profecía hablando de Mesías. Y escrito unos 4 o 5 siglos antes, Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Nota los detalles de esta profecía escrita 4 o 5 siglos antes. Y Jesús mandó a 2 de sus discípulos a ir a buscar un pollino para cumplir esta profecía. Es maravilloso pensar que las cosas no suceden por casualidad. Nuestro Dios controla todo. En algunas ocasiones previas, durante su ministerio, la multitud quería reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey. Pero cada vez Jesús había impedido tal clase de reacción de la multitud. No fue su tiempo. Pero Jesús ahora sabe que es su tiempo. Todo es diferente ahora. Está entrando por Jerusalén para morir en la cruz. Entonces sabe que todo es diferente. De hecho, en Mateo capítulo 20, que explica lo que pasó solamente un par de días antes de la entrada triunfal. Mateo dice en Mateo 20, versículos 17 a 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces, pasando desde Jericó a Jerusalén, Jesús había explicado a sus discípulos lo que iba a pasar. Que iba a ser entregado y crucificado. Y después de 3 días, gracias al Señor, que iba a resucitar. Sabía que fue su tiempo. Y entró en Jerusalén montado sobre un pollino, presentándose como el rey del pueblo.
demostrando que fue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue la reacción de los discípulos? ¿Qué hicieron estos dos discípulos? Lo hemos leído. Nota que no preguntaron, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que buscar un pollino? No buscaron otra manera de buscar un pollino. Señor, ¿por qué tenemos que ir para allá? Mira, el pollino acá, cerca. No, nada así. Hicieron precisamente como Jesús les había instruido. Esa fue la obediencia de los discípulos. Una obediencia total, completa. Una sumisión a su Rey Jesús. Sin buscar otra manera de hacerlo. Sin hacerlo a su manera. Hicieron cada cosa exactamente como el Señor les había mandado. Ahora, ¿cómo es tu obediencia al Rey Jesús? ¿Estás obedeciéndole totalmente en tu vida? ¿O es una obediencia parcial? ¿Recuerdan la historia del rey Saúl en 1 de Samuel, capítulo 15? Bueno, no vamos a leerlo. Muchos o la mayoría ya saben la historia. Pero Dios había mandado a Saúl a hacer algo. Y Saúl hizo una parte. Y vino el profeta Samuel y reprendió al rey Saúl, diciendo que su obediencia parcial fue rebeldía. ¡Qué fuerte! Cuando uno no se entrega y no se somete a la autoridad de Jesús, su obediencia parcial es como rebeldía. Pero aquí los dos discípulos hicieron todo según los mandatos del Señor. Pero cuando lees la Biblia, o escuchas una predicación y Dios toca tu corazón y sabes lo que Dios quiere que hagas, sabes lo que Dios quiere que cambies en tu vida, ¿qué es tu reacción? Ojalá sea la obediencia total, como la de estos dos discípulos. Pero también en el pasaje vemos otra reacción al Rey Jesús. Si tu reacción no es la obediencia total, entonces déjame hacerte otra pregunta. ¿Respondes a Cristo con una obediencia fingida? ¿Respondes a Jesús con una obediencia fingida? Vamos a leer los versículos 36 a 38. Versículo 36. Y a su paso tendrían sus mantos por el camino. Tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, bueno, no está hablando aquí de los 12 discípulos, está hablando de la multitud de seguidores, entre comillas. Entonces ellos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí tenemos la multitud. Pero parece que respondió muy bien al Señor. Pero en verdad su obediencia fue fingida. La palabra fingida se refiere a algo que no corresponde a la realidad. Algo que no sea real. Entonces se juntó una gran multitud cuando escucharon que venía Jesús. Y todo lo que hicieron aquí, eso de tender sus mantos por el camino y de gozarse y alabar a Jesús, indica que estaban recibiendo a Jesús como su Mesías, como su Rey. Pero
Pero el problema es que esperaron un rey político, un libertador de la opresión del imperio romano. No entendieron que el Mesías tenía que venir primero como el cordero expiatorio, como un sacrificio por nuestros pecados. Ellos esperaban un rey político, un libertador. En el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 12, versículos 17 y 18, hablando de la multitud, y daba testimonio de gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho este señal. Entonces Juan explica por qué la multitud vinieron para recibir a Jesús. No fue para someterse a él. Fue porque habían escuchado que Jesús había levantado a Lázaro de entre los muertos. Y piénsalo, si estás esperando un rey político, un libertador, alguien que te iba a liberar de la opresión de los romanos, ¿qué rey mejor que un hombre que tenía el poder de resucitar a los muertos? Ellos habían visto este señal, habían escuchado de este milagro que hizo el Señor. Y entonces estaban allí recibiendo a Jesús, no porque querían entregarse a Jesús, sino porque querían un rey político, un libertador, alguien con tanto poder, alguien que pudo hacer milagros como Jesús. Entonces echaron sus mantos por el camino, como fue la costumbre para la entrada de un rey. Juan agrega, y no vamos a leerlo, pero agrega que tomaron ramas de palmera también. Y también Mateo lo menciona. Por eso, este domingo, hoy, es conocido como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, o algunos lo llaman Domingo de Palmas. Pero estaban haciendo todo para recibir a Jesús como el Mesías. Y lo alabaron como el Mesías. Otra vez, ¿qué dice el versículo 38? Ellos estaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Como fue la costumbre de los peregrinos, yendo a Jerusalén para la Pascua, ellos tenían que, fue la costumbre, recitar los salmos 113 a 118, mientras iban caminando hacia Jerusalén y entrando por la ciudad, recitaron salmos 113 a 118. En salmos 118 encontramos este versículo. Aquí en el versículo 38 de Lucas 19, cuando dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ellos estaban recitando un versículo en Salmo 118, creo que es el versículo 25 o 26, por allá. Entonces ellos están por su alabanza reconociendo que este hombre es el Mesías. Pero otra vez, en su mente el Mesías iba a ser un Mesías político. Y porque esperaron un rey político y no espiritual, su sumisión a Jesús fue fingida. Pues Jesús no fue lo que esperaron. Y entonces, pocos días de ahora, la multitud va a clamar, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! No fue una obediencia total, no fue una sumisión total. Ellos estaban allí queriendo en ese momento tener un libertador, pero esperando un rey político. A menudo, muchos
actúan hoy en día como si siguieran a Jesús. Buscan su ayuda o su bendición y afirman ser seguidores de Jesús. Pero su obediencia es fingida. La multitud en ese momento está tan gozoso, tanta alegría. Ha venido el Mesías, echando sus ropas y con ramos allí de palmera y todo que hicieron, alabando al Señor como el Mesías, el rey que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, no encontraron en Jesús lo que habían esperado. Entonces, dentro de pocos días, van a apoyar a los romanos y van a exigir a los romanos a crucificar a este Jesús. Un verdadero seguidor de Jesús es uno que hace la voluntad de su maestro, de su Señor, aun cuando no la entiende o cuando a él no le gusta. La iglesia de hoy, estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo, está llena con personas que afirman ser seguidores de Cristo. Pero entre un domingo y el otro, viven a su manera, sin someterse a la autoridad del Rey Jesús. ¿Cómo fue tu vida esta semana? El lunes, ¿obedeciste al Señor? El martes, ¿te sometiste a Jesús? ¿Cómo fue tu vida? La multitud en ese momento alaba al Señor como el Mesías, pero Jesús no fue lo que ellos esperaban. Y hay muchos hoy en día que buscan, como he dicho, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, pero no quieren someterse al Señor. ¿Cómo fue tu vida esta semana? ¿Con una obediencia total o una obediencia fingida? Pero hay otra reacción a la autoridad de Jesús que encontramos en el pasaje. Y espero que no sea el caso en tu vida, pero me gustaría hacerte la pregunta. ¿Respondes al Rey Jesús con obediencia total o con una obediencia parcial, fingida? ¿O respondes a Jesús con un rechazo total, rechazando la autoridad de Jesús? Vamos a leer los versículos 39 a 44. Empezando en 39. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Además de los discípulos, los fieles seguidores de Cristo, y además de la gran multitud que estaban ahí alabando a Jesús como el Rey, como el Mesías, pero sin someterse a su autoridad, hay otro grupo
los líderes religiosos, los fariseos. Los fariseos mandaron a Jesús a hacer callar a sus seguidores, a la multitud. Bueno, en parte, imagino, porque ellos tenían temor de Roma y no querían tener más problemas. Ahora, antes había varios levantamientos o manifestaciones y los soldados romanos habían castigado a todo el pueblo. Entonces, quizás sea fuera en parte por eso. No querían que por esta multitud que los soldados vinieran para castigar a los judíos. Pero su motivo principal fue por su rechazo total de Jesús. Ya era muy evidente durante el ministerio de Jesús que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y va a ser aún más evidente en los próximos días. Entonces ellos dicen, maestro, reprende a tus discípulos. No dejes que ellos clamen así. Porque ellos sabían ese pasaje de Zacarías 9. Sabían muy bien el uso de Salmo 118, que fue una promesa de la venida del rey. Pero Jesús respondió diciendo, si estos callaran, las piedras clamarían. Me encanta ese versículo. La Biblia nos dice que toda la creación alaba y glorifica a su Creador. Y Jesús dice, más o menos aquí, es mi tiempo. Soy el rey de Israel. Entonces es algo apropiado que me alaben. Es correcto hacerlo. Y si no lo hacen ellos, las piedras, las rocas aquí van a levantar sus voces para alabarme. Pero los fariseos nunca recibieron a Jesús como su Mesías, como su rey. Y otra vez, vamos a ver esto durante estos días, en el conflicto entre los líderes religiosos y el Señor. Pero empezamos en el versículo 41. Jesús, llegando cerca a la ciudad, ha bajado el monte de los olivos, pasando por el valle, y ahora entrando por la ciudad, dice que al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Por su tristeza, en saber que esta misma multitud le iban a crucificar dentro de pocos días, que estaban allí alabándole, citando versículos del Antiguo Testamento, reconociendo que Jesús fue el Mesías, pero que ellos iban a rechazar su autoridad en sus vidas, como los fariseos. Y Cristo llora sobre ellos, sobre el rechazo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mirando este versículo o este pasaje, creo que también podríamos decir que hay tristeza cuando uno rechaza al Señor. Esos fariseos no querían seguir a Jesús y ya estaban formando sus planes para matarlo, buscando una ocasión idónea para hacerlo. Y entonces no lo dice aquí en Lucas, pero en otros evangelios. Después de entrar en Jerusalén, montado sobre el pollino, y después de llorar sobre el rechazo de ellos, que ya fue tarde y Jesús salió y volvió a Betania para pasar la noche. Por lo que viene después aquí en Lucas, empezando en el versículo 45, vemos en otros evangelios
sucedió el lunes. Pero muchos hoy en día, como los fariseos, rechazan al Señor Jesucristo. Rehúsan creer en Jesús como Salvador. Y no se entregan a su autoridad, a su señorío. Y hay muchos escuchando este mensaje, sea ahora en vivo o después, durante el día o mañana, o durante esta semana. Y porque están escuchando el mensaje, eso indica un interés en las cosas de Dios. Un interés en conocer mejor al Salvador. Pero es posible que haya una persona escuchando ahora mismo que recibió este link, este enlace de un amigo. Y está escuchando solamente para saber qué está pasando allí en la iglesia. Uno que nunca se ha entregado a Jesús. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador y Señor? Cristo murió por ti. Es lo que vamos a enfatizar el viernes en los videos. Pero Cristo murió por ti. Y te has entregado a Jesús como tu Salvador. La iglesia no es tu Salvador. Solamente Jesús murió por ti. Estás siguiendo a Jesús. Y si ya has tomado esa decisión de seguir al Señor, de entregarle tu vida, ¿cómo es tu reacción? Bueno, hemos visto aquí en este pasaje 3 reacciones. Una obediencia completa, cuando los 2 discípulos recibieron instrucciones muy concretas, muy detalladas de Jesús, e hicieron exactamente como Dios les había mandado. ¡Qué bendición ver esa clase de obediencia! Describe tu vida. La segunda reacción que hemos visto es una obediencia fingida. La multitud alabando a Jesús como el Mesías, pero porque Jesús no fue lo que ellos esperaban. Pocos días después clamaron crucifícalo. La tercera reacción es un rechazo total. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús totalmente. Pero, ¿cuál de esas 3 reacciones describe mejor tu vida hoy en día? ¿Sigues rechazando a Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Sigues rechazando el Evangelio que Cristo murió por ti porque eres pecador y ahora necesitas confiar en Jesús como tu Salvador? Quizás en algún momento de tu vida tomaste la decisión de dejar de rechazar al Señor y recibirlo como tu Salvador personal. Espero que sea así en tu vida. Pero si no has recibido a Cristo como tu Salvador, te invito hoy mismo a mandarme un mensaje, bueno, no en parte de comentarios del video, porque entonces todo el mundo lo verá. Pero puedes mandar a la iglesia un mensaje privado pidiendo ayuda. Y será mi gozo comunicarme contigo para explicarte cómo puedes tener la seguridad de ir al cielo después de morir. Pero es tu decisión. Y para los otros, los que han tomado esa decisión de entregarse a Cristo, ¿cómo es tu obediencia? ¿Total
o fingida. A veces uno que afirma ser cristiano está buscando las bendiciones de Dios y nada más. Está buscando la ayuda de Dios en salir de esta adversidad y este problema en su vida y nada más. La obediencia que es apropiada cuando consideramos a Jesús como el Rey es una obediencia total. Señor, heme aquí, dijo el profeta Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Haz tu voluntad en mi vida. No solamente hoy, el domingo de Ramos, escuchando este mensaje, pero mañana, Señor, quiero obedecerte. Mañana quiero cumplir tu voluntad para mi vida. ¿Ha puesto el Señor una decisión concreta en tu corazón? ¿Necesitas orar y hablar con el Señor? ¿Qué grupo aquí refleja mejor tu vida? ¿Los 2 discípulos que obedecieron totalmente? ¿La multitud que alabaron al Señor solamente por en pocos días matarlo? ¿O un rechazo total como los fariseos? Examina tu reacción a Jesús como Rey. Hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús, su entrada en Jerusalén. ¿Es tu Rey? ¿Es tu Señor? Espero que sí. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estamos estudiando hoy. Tu entrada en Jerusalén como el Rey triunfante. Pero pido, Señor, que nos ayudes a no mirarlo solamente como un acontecimiento histórico, sino algo real para nosotros hoy en día, en el siglo XXI. ¿Te hemos recibido como Salvador? ¿O seguimos rechazándote como los fariseos? ¿Es nuestra obediencia fingida o parcial? ¿Actuamos de tal forma los domingos y cuando estamos con los hermanos de la iglesia, pero cuando estamos a solas, o cuando estamos en casa, en el trabajo, actuamos totalmente diferente? ¿O es nuestra reacción la de una obediencia total? Señor, obra en cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por participar en este día y vuelve a leer el pasaje. Si hay algo que no entiendes, sí. Y otra vez, si tienes una pregunta, quieres hablar conmigo sobre tu relación con el Señor, sobre tu salvación, manda un mensaje privado a la iglesia aquí en Facebook y estaremos en contacto. Bendiciones, es un día lindísimo afuera y es un día lindísimo en el Señor. Alaba al Señor, sigue al Señor, obedece al Señor. Bendiciones desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de Punta de Reales. Bendiciones.